Televisa presenta. Para poder comprender qué es la administración estratégica, debemos tener en claro qué es administración, la cual, para diversos actores como Isaac Guzmán, es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados, o como Henry Sisk y Mario, es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de plantación, dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos, o como Roberto F., es el proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr los objetivos de una organización formal. Quedando en claro el término de administración, pasamos a otro concepto importante. ¿Qué es estrategia y por qué es tan importante? Estrategia significa elegir de forma precisa la forma de competir. Un ejemplo claro. Cuando una compañía avanza, los administradores de todo tipo de organizaciones, pequeños negocios de propiedades familiares, empresas en rápido crecimiento, organizaciones sin fines lucrativos y las corporaciones multinacionales más importantes del mundo enfrentan las mismas tres preguntas centrales. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a lograrlo? La primera pregunta, ¿cuál es nuestra situación actual? Esta pregunta impulsa a los administradores a evaluar las condiciones de la industria, el desempeño financiero y la situación en curso del mercado, de los recursos y capacidades de la empresa, sus fortalezas y debilidades competitivas, así como los cambios en el ambiente de negocios que pueden afectar a la compañía. La segunda pregunta, ¿hacia dónde queremos ir? La respuesta se halla dentro de la visión de los administradores, teniendo de la dirección futura de la compañía. ¿Qué nuevos grupos y necesidades de consumidores surgen para buscar la forma de satisfacerlos y qué nuevas capacidades hay que construir o adquirir? Y la tercera pregunta, ¿cómo vamos a llegar? Es la pregunta más difícil porque obliga a los administradores a formular y ejecutar una estrategia que lleve a la compañía en la dirección deseada. Encontrar respuestas claras a la pregunta ¿cómo vamos a llegar? Es la esencia de la administración estratégica. Por lo tanto, estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. En el ámbito de la empresa, se utiliza el término estrategia empresarial para hablar de la serie de pasos o pautas que una compañía debe seguir para obtener los mayores beneficios. Un ejemplo claro de estrategia empresarial puede ser adquirir empresas del mismo sector para eliminar la competencia. Por lo tanto, ¿qué es administración estratégica? La administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. Es el proceso de formulación e implementación de acciones que mediante el análisis y el diagnóstico tanto del ambiente externo como del ambiente interno de la organización, enfatizando las ventajas competitivas, aprovecha las oportunidades o se defiende de las amenazas que el ambiente le presenta a la organización en orden de conseguir sus objetivos declarados. Administración estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio que define los objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. La estrategia tiene que ver con competir de manera diferente
hacer lo que los competidores no hacen o, mejor, hacer lo que no pueden hacer. Toda estrategia necesita un elemento distintivo que atraiga a los clientes y genere una ventaja competitiva. La naturaleza evolutiva de una estrategia es una mezcla de acciones proactivas para mejorar el desempeño financiero de la empresa y asegurar una ventaja competitiva. 2. Reacciones de adaptación necesarias ante sucesos inesperados y condiciones frescas del mercado. Proceso de la administración estratégica. La administración estratégica es un proceso que permite a una organización alcanzar sus objetivos. Este proceso inicia con el análisis y diagnóstico del entorno interno y el proceso de dirección estratégica se estudia y aplica mejor usando un modelo que presenta cierto tipo de proceso. Estos procesos no garantizan el éxito, pero sí se presenta un tratamiento claro y práctico para la formulación, implementación y evaluación de estrategias. De la visión, misión, objetivos y estrategias existen de una empresa es el punto de partida lógico de la dirección estratégica, porque la situación actual de una empresa podría excluir ciertas estrategias e incluso dictar un curso particular de acción. Toda empresa posee una visión, una misión, objetivos y estrategias. Aun cuando estos elementos no se hayan diseñado, escrito o comunicado de manera consistente. Las empresas donde se puede ver el modelo básico de administración estratégica puede ser en Coca-Cola, en McDonald's, en Grupo Modelo, ya que el modelo de administración de estratégicas tiene un análisis del entorno, donde son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, lo cual también genera formulación de estrategias que se pueden dar planes a largo plazo, donde se da la misión, visión y objetivos, donde la estrategia corporativa, estrategia de negocios y estrategia funcional son parte fundamental de la formulación de estrategias. Y aparte, también tienes que tener muy consistentemente las políticas que va a tener tu empresa. Y la implementación de estrategias debe de ser programas, los programas que tiene que tener tu empresa, los presupuestos que se van a llevar a cabo y el procedimiento que va a llevar a cabo la implementación de las estrategias. De ahí sigue la evaluación y control, que es el desempeño, las indicaciones. Y ya después de que se completa el ciclo, puedes ver una retroalimentación y aprendizaje de tu modelo básico de administración estrategicis del PEST. El PEST es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. En algún caso, se han añadido otros dos factores ecológicos y los legales, aunque es muy común que se integren en algunas de las variables anteriores. Sí, así lo requieren las características del proyecto de la organización. Incluso hay algunos estudios que suman otro más, la industria, debido al peso que este ámbito puede tener en el resultado del análisis. Generalmente obtiene las siglas PESTELI. Puede aplicar a numerosos casos, facilita la descripción en detalle del contexto en el que opera la organización y ayuda a comprender el crecimiento o declive de un mercado, las dificultades y retos que pueden presentar, así como orientar la dirección y posición de negocio. En las empresas que podemos ver más a fondo el análisis de PEST es en la empresa de Bimbo, Nestlé y Walmart, ya que en estas empresas tenemos que tener en claro los factores políticos y legales, la legislación laboral, la normativa nutricional y la legislación de comercio exterior. Otros factores importantes es el factor económico, ya que lleva a cabo la inflación, el ciclo económico y el desempleo.
Los factores socioculturales son los cambios en los estilos de vida, los cambios en los hábitos alimenticios, y los factores tecnológicos se llevan a cabo gracias a las investigaciones nutricionales y los nuevos desarrollos de tecnología. Los factores medioambientales, que es la legislación del medio ambiente, ya que todas estas empresas tienen que checar dónde se van a establecer y qué van a afectar a la sociedad, ya que hay muchas personas que tienen que vender o hacen que les vendan sus terrenos para que esas empresas se establezcan ahí, y por eso se debe de tener en cambio para ver los estilos de vida que va a afectar a la gente. Igual tienes que tener en cuenta la legislación laboral donde se va a llevar a cabo, porque una empresa no se puede establecer donde quiera, tiene sus protocolos establecidos para poder establecerse en dicho lugar. Bueno, siguiendo con la exposición, el tema siguiente va a ser las diferencias entre PES y DOFA. Dice que PES es útil antes del DOFA, generalmente no viceversa. El PES seguramente ayudará a identificar factores de DOFA, aunque pueden tener áreas comunes. No dejan de ser perspectivas distintas. Por ejemplo, el PES evalúa un mercado, incluyendo los competidores, desde el punto de vista de una propuesta o negocio en particular. DOFA evalúa un negocio o propuesta de negocio, la suya o la de su competidor. En sí, todas las empresas se benefician del análisis DOFA y para todas resulta útil hacer un análisis de ese tipo de sus principales competidores. Esto a su vez puede retroalimentar los aspectos económicos del análisis PES. Como siguiente subtema, es el análisis DOFA. Vamos a comenzar por su origen. Este trozo de la historia sobre el origen del análisis DOFA fue provisto por Albert Hundry, uno de los padres fundadores del mismo. Estamos en deuda con él por tan fascinante contribución. El análisis DOFA surgió de la investigación conducida por el Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. Sus orígenes nacen de la necesidad de descubrir por qué falla la planificación corporativa. La investigación fue financiada por las empresas del Fortune 500 para averiguar qué se puede hacer ante estos fracasos. El Dr. Otis BNP definió una tabla de lógica diseñado para agregar el eslabón necesario para obtener la aprobación y compromiso. El primero eran los valores, el segundo era evaluar, el 3 motivación, 4 búsqueda, 5 selección, 6 programar, 7 actuar y el 8 monitorear y repetir los pasos 1, 2 y 3. Cuando esto se presentó a Uri y Orr en 1964 en el seminario de planificación a largo plazo en Dolder, en Zurich, Suiza, ellos cambiaron la F a W y lo dominaría análisis SWOT. ¿Deberíamos decirle a nuestro hombre sobre el impostor? ¡Bobo empedernido! ¡Él es el impostor! ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. El SWOT fue entonces promovido en Gran Bretaña por Ulrich y Orr como ejercicio, pero como tal no era de utilidad. Lo que hacía falta era ordenar los asuntos en las categorías de planificación. Por ejemplo, el primero era producto, que es el que estamos vendiendo. El segundo era el proceso, cómo lo estamos vendiendo. El tercero es el cliente, a quién le estamos vendiendo. El cuarto es la distribución, cómo se lo hacemos llegar. El 5, finanzas, cuáles son los precios, costos e inversiones. 6, administración y cómo administramos todo esto. Como siguiente subtema tenemos modelo de las 5 fuerzas. De acuerdo a Brougham, la figura que está a continuación describe las 5 fuerzas que determinan el grado de competencia en una industria. La lógica de este modelo es que el aspecto del producto, o si éste implica mucha o poca tecnología, no determina la rentabilidad de la industria, sino la estructura de la industria es la que la determina. Como inicio tenemos la rivalidad competitiva. Se trata de la forma más evidente de competencia, la rivalidad frente a frente de empresas que fabrican productos similares y los venden en el mismo mercado. Como siguiente sería amenaza de participantes nuevos.
Si resulta fácil participar en una industria, entonces, tan pronto como resulten atractivas las utilidades, habrá nuevos participantes. De siguiente es la amenaza de sustitutos. Para efectos de este, un sustituto se entenderá como algo que satisface las mismas necesidades que el producto que se produce en la industria. Si el sustituto resulta más atractivo en términos de precio, rendimiento de ambos, entonces algunos compradores se verán tentados a abandonar su inclinación por las empresas de la industria. Por siguiente son poder de los compradores. Los compradores poderosos pueden mal negociar utilidades potenciales de las empresas de la industria. De siguiente, poder de los proveedores. ¡Pon el dinero en la bolsa! ¡Vamos, ponlo! Está parado al revés, señor. ¡Muy bien! ¡Dame el dinero! Con una tónica similar a la de los compradores, los proveedores de recursos vitales para la industria pueden imponer precios elevados, reduciendo así las utilidades a causa de la elevación de costos de los insumos. ¿Para qué todo este análisis y para qué tomarse la molestia de especular sobre un futuro incierto? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí, Si usted entiende la dinámica de la competencia en su industria, entonces podrá meditar sobre cómo cambiar las cosas o cómo manejar su organización para enfrentar mejor las amenazas y aprovechar las oportunidades que podrían ir surgiendo. De planificación. Por ejemplo, el primero era el producto, que es el que estamos vendiendo. El segundo era el proceso, cómo lo estamos vendiendo. El tercero es el cliente, a quién le estamos vendiendo. El cuarto es la distribución, cómo se lo hacemos llegar. El 5, finanzas, cuáles son los precios, costos e inversiones. 6, administración y cómo administramos todo esto. Como siguiente subtema tenemos modelo de las 5 fuerzas. De acuerdo a Brougham, la figura que está a continuación describe las 5 fuerzas que determinan el grado de competencia en una industria. La lógica de este modelo es que el aspecto del producto, o si éste implica mucha o poca tecnología, no determina la rentabilidad de la industria, sino la estructura de la industria es la que la determina. Como inicio tenemos la rivalidad competitiva. Se trata de la forma más evidente de competencia, la rivalidad frente a frente de empresas que fabrican productos similares y los venden en el mismo mercado. Como siguiente sería amenaza de participantes nuevos. Si resulta fácil participar en una industria, entonces, tan pronto como resulten atractivas las utilidades, habrá nuevos participantes. De siguiente es la amenaza de sustitutos. Para efectos de este, un sustituto se entenderá como algo que satisface las mismas necesidades que el producto que se produce en la industria. Si el sustituto resulta más atractivo en términos de precio, rendimiento de ambos, entonces algunos compradores se verán tentados a abandonar su inclinación por las empresas de la industria. Por siguiente son poder de los compradores. Los compradores poderosos pueden mal negociar utilidades potenciales de las empresas de la industria. De siguiente, poder de los proveedores. ¡Pon el dinero en la bolsa! ¡Vamos, ponlo! Está parado al revés, señor. ¡Muy bien! ¡Dame el dinero! Con una tónica similar a la de los compradores, los proveedores de recursos vitales para la industria pueden imponer precios elevados, reduciendo así las utilidades a causa de la elevación de costos de los insumos. ¿Para qué todo este análisis y para qué tomarse la molestia de especular sobre un futuro incierto? ¡qué buena pregunta, Dorothy! Sí, Si usted entiende la dinámica de la competencia en su industria, entonces podrá meditar sobre cómo cambiar las cosas o cómo manejar su organización para enfrentar mejor las amenazas y aprovechar las oportunidades que podrían ir surgiendo. La concentración constituye un aspecto de relevancia para tratar de caracterizar un mercado o una industria. El grado de concentración es importante debido a que esto puede influir en los beneficios de en los mercados y también ya que la dinámica de los mercados y las empresas influye en la eficiencia de estas. La concentración tiene una doble naturaleza o dimensión, que es la concentración del mercado y la concentración agregada. También el grado de concentración de una determinada rama de actividad depende de dos variables,
como son el número de empresas, desigualdad en su tamaño, valor añadido y el número de trabajadores. La evaluación de madurez de una empresa sirve para determinar si la organización está lista para apoyar una transformación basada en procesos. Esto muestra los niveles de fortaleza de las capacidades que las empresas requieren desarrollar en sus procesos de negocios, como lo son liderazgo, cultura, producción y tecnología. Para que la empresa pueda desarrollar una dirección estratégica, es preciso analizar y evaluar el entorno competitivo en todas sus dimensiones: sociocultural, económico, tecnológico y legal. Las fuerzas competitivas que se producen se pueden clasificar en 3 categorías: competencia actual, competencia potencial, poder negociador de los agentes frontera. Los agentes frontera representan el conjunto de los agentes económicos y sociales que integran el entorno competitivo de la empresa y que pueden tener influencia en la capacidad de competencia, de ahí su denominación. Estos se clasifican en 3: poder económico, público y poder social. El análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con las que cuenta una empresa e identifica sus fortalezas y debilidades para establecer objetivos en base a dichos recursos y formular estrategias. A partir del análisis interno se deslindan algunos tópicos, como son el análisis funcional, el análisis de recursos y capacidades, la cartera de negocios, el análisis de cadena de valor y el perfil estratégico de una empresa. El análisis funcional es una técnica utilizada para identificar las competencias laborales inherentes a una función productiva. El análisis funcional debe identificar las funciones o una acción completa de trabajo. Algunos ejemplos de sus propósitos son que nos permite producir y comercializar cualquier tipo de material con las necesidades de los clientes, construir obras que satisfagan las necesidades de los clientes cumpliendo la normativa y legislación vigente, operar servicios bancarios que satisfagan las necesidades financieras y similares de los clientes de manera continua, y operar servicios de educación técnica y capacitación basados en normas de competencia. El análisis de recursos y capacidades es una estrategia que busca identificar el potencial de los recursos y habilidades que posee la empresa. Esta es una herramienta que permite determinar las fortalezas y debilidades de la organización. El análisis de negocios es una herramienta del análisis estratégico interno de la empresa. Ayuda a decidir qué unidades de negocios deberían ser incluidas en la cartera de la empresa y cuál no. Es un estudio de evaluación de los productos desde el punto de vista de la rentabilidad y la aceptación de los clientes. El objetivo de este análisis es decir qué unidades de negocio debería recibir más o menos inversión para decidir estrategias de crecimiento agregando productos o negocios. El análisis de la cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de una empresa a través de su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. La cadena de valor se considera a las principales actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo valor al producto a medida que ésta pasa por cada una de ellas. Esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa en 2: actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. El perfil estratégico de la empresa es una representación gráfica de la valoración de cada aspecto clave de los diferentes puntos fuertes y débiles de la empresa. Los estudios gráficos son de vital importancia en las organizaciones para formar una alianza estratégica con otra organización, establecer un negocio en otro país, monitorear el comportamiento del sector al que pertenecen, involucrarse en un nuevo sector, analizar a las empresas competidoras, entre otros. Ahora sí viene lo chido. Go,
pasado? Implementación de estrategias. La estrategia implica elecciones, tomar unos caminos y descartar otros. Así, las soluciones de compromiso que tratan de evitar la toma de posición suelen ser castigadas duramente. Estas elecciones permiten apreciar que las decisiones de segmentación, posicionamiento y diferenciación son vitales de la estrategia, como también lo es decidir y cultivar meticulosamente las capacidades necesarias para desarrollarla. Las estrategias y acciones en las organizaciones se dan a 3 niveles: el táctico, el operativo y el estratégico. A nivel estratégico se integran los elementos de la empresa, sus procesos, metas y funciones. Se comprometen inversiones cuantiosas de esfuerzo y de dinero que crean capacidades, pero también rigideces. Son decisiones trascendentes y con efectos a largo plazo. De su acierto dependerá la situación de la organización en el futuro. La estrategia en organizaciones grandes se diferencia en 3 ámbitos principales: la estrategia corporativa, la competitiva y la de apoyo. La estrategia corporativa establece unas metas generales relativas a las diferentes líneas de negocio y funciones con un foco principalmente financiero. La estrategia competitiva busca conseguir una situación favorable de unidades de negocio concretas en sus propios mercados respecto a sus competidores. Aquí se persiguen objetivos con un énfasis más comercial. Las estrategias de ámbitos más globales se acaban desplegando en estrategias funcionales. Son las estrategias de marketing, operaciones, recursos humanos, finanzas, tecnologías de la información, innovación, etc. La estrategia corporativa o la competitiva recoge algunos elementos de estas, pero es preciso que las diferentes funciones de la empresa desarrollen los objetivos y planes de acción de su área para conseguir los definidos de los ámbitos más generales. Elección de estrategia. Es elaborar la misión, detectar oportunidades y amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades y establecer objetivos. La empresa debe definir una implementación, y también nosotros definiremos qué es implementación. La empresa debe establecer objetivos anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos de tal manera que permita ejecutar las estrategias formuladas. Evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es el medio para conocer cuándo no está funcionando bien determinada estrategia. La evaluación tiene 3 puntos, los cuales son revisión de los factores internos y externos, medición de desempeño y aplicación de acciones correctivas. Fases de la estrategia. La formulación de la estrategia se desarrolla a través de una serie de fases, las cuales son 4: análisis de la situación, establecimiento de los objetivos, definición de los planes de acción y programación de recursos y presupuesto. El análisis de la situación nos dice que para formular la estrategia se combinan 2 elementos: las reflexiones sobre la misión y visión y un análisis interno y externo. La misión es el propósito que tiene la organización, especifica a los clientes el beneficio que se le proporciona. La visión, en cambio, es una aspiración que describe el estado deseado en el futuro en términos de su misión. Finalmente, los valores son los principios que se desea que rijan el comportamiento de la empresa y sus empleados. Las estrategias exitosas tienen 2 características. Se dirigen a los espacios vacíos del mercado y a los puntos débiles de los competidores. La forma de conseguir el liderazgo es centrarse en oportunidades que estén desaprovechadas, es decir, necesidades insatisfechas de los clientes. Definición de los planes de acción. Una vez definidos los objetivos, se deben establecer los programas y definir los planes de acción con los que conseguirlos, disponiendo su despliegue en el tiempo. Para esto tenemos 2 puntos. El primero, programación de recursos y presupuesto. Cuando se han determinado las acciones, se puede estimar los recursos necesarios y elaborar los presupuestos que plasmarán las asignaciones oportunas para desarrollarlas. Con frecuencia, los presupuestos y la programación de recursos deberán ser tensados para ajustarse a los que puedan obtenerse de forma realista. El segundo punto es la discusión y aprobación. Dice que la estrategia ya elaborada debe ser debatida con intensidad por la dirección. Toda estrategia implica una asignación de recursos. Si no provoca un debate acalorado, puede que sea un pacto diplomático que no altere el status quo y que no implique elecciones reales ni conlleve medidas imaginativas. Si la dirección no debate vivamente la estrategia, probablemente sea porque no le ha entendido o porque no la ha estudiado, y en esas circunstancias será difícil que esté suficientemente comprometida para llevarla a cabo. Estrategia e implementación. Una vez aprobada la estrategia, siguen otras 2 fases íntimamente asociadas: su implementación y control. Sin duda, uno de los aspectos más problemáticos de la estrategia es su implementación. Muchas de las estrategias acaban en un ejercicio de reflexión que altera poco las decisiones diarias y los resultados a final de año.
Los motivos de este fracaso son diversos: problemas en la comunicación, en su control y en las condiciones organizativas. En primer lugar, se encuentran los problemas de comunicación. Si se dedica poco a poco a comunicar la estrategia a los diferentes niveles de la organización, se imposibilita que los responsables de implementarla en sus decisiones cotidianas la apliquen. Por otro lado, puede suceder que la estrategia sea demasiado compleja y confusa. La estrategia debe guiar las decisiones de la empresa en sus diversos niveles. Si una estrategia no es clara y simple, no solo será difícil comunicarla, será difícil discernir cómo aplicarla en las situaciones reales. Técnicas de análisis estratégico. Esta herramienta es quizás el más útil en el análisis de situaciones y diseño de estrategias. Las matrices estratégicas son representaciones que sintetizan algunos de los factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategia más apropiada en función de los objetivos perseguidos, las circunstancias del entorno y los recursos y capacidades de la empresa. La estrategia cuenta con 10 métodos para seleccionarla, los cuales son: listados, recordatorios para encontrar información; 2. Estudio de la competencia; 3. Autodiagnóstico, FODA; 4. Análisis de la actividad, lo que se debe hacer; 5. Análisis de la vocación, lo que se quiere hacer; 6. Matrices estratégicas, BCG o McKinsey; 7. Análisis morfológico, se basa en la dirección de procesos; 8. Método de escenarios, predecir el futuro; 9. Método del mantenimiento de la posición; 10. Técnicas de ajedrez, buscar acciones y reacciones.